Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros la review de dos sets comerciales de ganzúas, ambos del fabricante alemán Multipick, y ambos son selecciones de ganzúas que hace el campeón alemán de ganzuado deportivo Christian Holler para Multipick. De entre todo el catálogo de ganzúas y tensores de Multipick, él elige una serie de elementos para componer estos dos sets. Ya vimos en mi vídeo 642, os ofrecí la review de un set de ganzúas, también una selección de Christian Holler, que se denominaba Champion. Fijaros, lo tengo aquí, es un set muy completo con muchos ganchos, como me gusta a mí, muchos tensores, dos espesores de ganzúas. Es uno de los mejores... Una de las mejores selecciones que he visto de ganzúas para componer un set concreto. Me gusta muchísimo. Este, como os digo, lo podéis ver en mi vídeo 642. Y estos dos serían versiones de este, pero más ligeras. Este de aquí, el más pequeño, se denomina Multipick Elite Minimum Set. Aquí lo tenéis, son 3 ganzúas y ahora veremos que son 4 tensores en realidad. Y este de aquí se denomina Multipick Elite Beginner Set. Aquí lo tenemos, como veis es muy similar al anterior, tiene menos ganzúas, luego lo vamos a ver en detalle. El Minimum Set, el concepto para este Minimum Set sería el de elegir el mínimo de herramientas posibles para desarrollar un set con el que se puedan abrir un rango muy amplio de cerraduras. Bueno, eso puede parecer sencillo, pero realmente no lo es. Elegir muy pocas ganzúas y que sean lo más eficaz posibles. Ganzúas y tensores. El concepto del beginner set sería diferente, sería el desarrollar un set, una versión más ligera del Champions, con herramientas adecuadas para su uso por principiantes y adecuadas a su vez para la competición. Sería este de aquí. Vamos a verlos en detalle cada uno de ellos. Bueno, vamos con el Minimum Set. Aquí lo tenemos, viene en esta funda de cuero, una funda de cuero pequeña de bolsillo. Ahí lo tenéis, trae 3 ganzúas y 3 tensores, uno de ellos doble. Vamos allá, vamos a ver las ganzúas. Fijaros, vamos a hacer zoom. Aquí lo tenemos, dos ganchos, voy a coger un tensor para señalar, un gancho corto, de ángulo muy abierto, me encanta, con un rebaje en esta zona de aquí para poder llegar lo más lejos posible, un gancho medio, ambos con la punta fina, este con un ángulo cerrado. Me gusta mucho este gancho. De hecho, me gustan los dos, son ganchos de punta fina. Os voy a mostrar una ganzúa también de Multipick, la PN04. Fijaros, esta es una ganzúa de punta gruesa, creo que podréis apreciar la diferencia. A mí me gustan más las de punta fina, es una cuestión de subjetiva, pero me gustan más, me dan más tacto y más información, y aquí, como podéis ver, el campeón ha elegido estos dos ganchos con los que estoy totalmente de acuerdo. Luego elige un rake, no sé, desconozco si era un condicionante al diseñar el set el hecho de tener que elegir un rake, que una de las 3 ganzúas fuese de rastrillado. Yo personalmente hubiese elegido un gancho largo, pero ya os digo que no sé si eso era posible. Desde el punto de vista de competición tendría más sentido un rake, porque es una herramienta que trabaja muy deprisa, puede dar aperturas muy rápidas. Pero desde el punto de vista del criterio que he leído en la web, que es el de con el mínimo de herramientas abrir el máximo de cerraduras, no creo que el rake te proporcione que amplíe el espectro de cerraduras que se pueden abrir. Puede abrirlas más deprisa, pero no un mayor número de cerraduras. Sin embargo, un gancho largo sí. Es una cuestión de gustos. Me parece una buena elección en conjunto y orientada a principiantes o a competición. Es más correcto elegir un rake como ha elegido él. Bueno, las ganzúas, como siempre, los que veis, habéis visto las reviews de
de multipick que he hecho en mi canal tienen unos acabados impresionantes. Los acabados son fantásticos, es algo que se cuida mucho. No ya solo el acabado en sí, sino el control de calidad. Son acabados muy regulares, siempre están bien hechas. No me he encontrado ninguna en todos los sets que me han enviado que tuviese filos cortantes. Son mangos de acero. No soy especialmente fan de los mangos de acero, pero he de reconocer que estos son cómodos, son finos y siempre están muy bien acabados, que es fundamental para la comodidad en el uso. Todo detalle, grabados en láser, multipick, la línea de ganzúas, el modelo. Este rake sería el BOG 02, el gancho medio sería el PN31 y el gancho corto sería el PN06. Un número de serie para cada ganzúa y el año de fabricación. 2021 estas dos, 2022 esta de aquí. Aquí lo tenéis, los acabados por supuesto en el mango y sin ninguna duda, que es lo más llamativo, ahí lo tenéis en las ganzúas, incluso en la punta redondeada, el cuello sin aristas, no hace falta hacerles nada desde luego, y la parte de atrás decorada con estos motivos. En ese sentido multipick se lleva la palma y claro, eso también al final hay que pagarlo. Estas tres ganzúas y tres tensores que, como os he dicho, serían en realidad 4, porque aquí tenemos un tensor doble de los que se colocan en la parte opuesta a los pernos, sería así, y dos tensores diseño de Cristina Palmer. Es una línea de tensores que ya eligió el campeón para su otro set, que estarían destinados a colocarse en la parte de los pernos. Ahí lo tenéis, en este caso sería así para ganzúas. Son muy cómodos y me gustan muchísimo. Vienen en un espesor de 0,8, que sería el espesor que cabe en más bocallaves sin ninguna duda. Dos longitudes diferentes y sobre todo dos anchuras diferentes. Ahí está, para bocallaves con la parte de los pernos más amplia o menos. El de la parte de abajo, como veis, aquí tiene diferente anchura que aquí. Perfecto. Una característica que se repite en el otro set y con la que estoy totalmente de acuerdo: nunca tendremos suficientes tensores. El tensor es una herramienta tan importante como la ganzúa, y de una correcta tensión en la apertura depende que ésta sea rápida y que sea eficaz, incluso que se produzca más tensores, 1, 2, 3 y 4 puntas de tensión más que ganzúas. Ahora vamos a ver el otro set para que lo podáis comprobar. Vamos con el set Beginner. Aquí lo tenéis, viene en la funda grande. Esta es una funda de cuero, es una funda espectacular. Han pasado ya varias por mis manos y siempre los acabados son perfectos. El corte del cuero, los cosidos, dobles cosidos en los extremos al terminar cada una de los alojamientos, este revestimiento aquí para no dañar las ganzúas. Espectacular, es una funda de cuero natural y esto, si lo queréis, hay que pagarlo, no es nada sencillo conseguirlo. Este set, respecto al set Champions, lo que hacen aquí es eliminar todas las ganzúas de 0,4 milímetros. ¿Por qué? Porque no son las más adecuadas para principiantes, y este set intenta ser un acuerdo entre ganzúas adecuadas para principiante y para competición. Mantiene todos los perfiles que tenía el set Champions. Los voy a reordenar porque esto es un poco una cosa que me da al ojo. Venía tal y como lo habéis podido ver, pero yo necesito reordenarlas porque si no reviento. Ahí lo tenemos, así sí. Vienen 6 ganzúas, 4 ganchos, 2 rakes. Este es un set de competición, aunque sea para principiantes, entonces para mí los rakes están totalmente justificados. No los sustituiría en absoluto. La elección de rakes, sabéis que yo no soy ningún especialista, con lo que no me atrevo a criticarla en absoluto. Este sería un pico simple, muy similar a un medio diamante, pero yo creo que circulará mejor, y el doble pico que habíamos visto en el set minimum. Yo lo he utilizado y funciona muy bien, es muy eficaz. Si yo consigo aperturas, que no es lo mío, imaginaros.
Perfecto, nada que objetar. En cuanto a los ganchos, pues aquí los tenéis, me encantan. Volvemos a tener el gancho corto de ángulo abierto, creo que se llamaba, vamos a ver, no lo voy a decir mal, PN06, ahí lo tenéis. El gancho medio PN31, gancho medio de punta fina ambos, de ángulo cerrado, pero con un rebaje aquí en el ángulo. Vamos a ver esto, quiero que se vea, fijaros, ahí lo tenéis, bien el cuello, perdón, bien el cuello más grueso, y ahí se estrecha mucho en la parte de abajo, se estrecha mucho en esta zona de aquí. Vienen dos ganchos largos, ahí lo tenemos, para mí son fundamentales los ganchos largos, no se utilizan siempre, pero cuando se utilizan son básicos para conseguir la apertura. Sin ellos hay muchas cerraduras que sencillamente no vas a conseguir abrir. Uno de punta fina y uno de punta gruesa, me encanta, impecable. Para mí, ya os lo dije antes, el set Champions es una de las mejores selecciones para un set concreto, con un uso concreto, el de competición, que he visto nunca. Me encantan todos los ganchos, no quitaría ninguno de los rakes, entiendo que son muy adecuados para este set. Lo que sí que yo añadiría, porque por añadir, pues todo queda. A mí me gusta mucho también el gancho PN05, vamos a ver si lo tengo por aquí, fijaros, sería el correspondiente a este gancho, al PN06, este es el que viene en el set, que es un gancho corto y abierto, pues su correspondiente en gancho medio sería el PN07, y ahí lo tenéis, es un poquito más largo, para que veáis comparado con el que viene en el set, que me encanta, es mi gancho favorito el que viene en el set, el 31, el número 31, pero ahí podéis ver cómo el ángulo de este y de este es muy diferente. Ambos son ganchos cortos, pero este es mucho más abierto que este. Bueno, hay ocasiones en las que a mí me gusta mucho manejar este gancho abierto, y lo único que la punta de este es capaz de llegar a más sitios, simplemente como apunte, como gancho que añadiría yo a este set, pero ya os digo que es impecable la elección, me encanta, me encanta. ¿Qué es lo que me gusta? También muchísimo. Fijaros, 6 ganzúas, pero tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 tensores para la parte superior del bocallave, tensores diseñados por Cristina Palmer, diferentes espesores. Tenemos los 3 espesores, yo creo, básicos. Este sería el más grueso de todos, que será 1,20 o 1,25, 1,20, ahí lo tenéis. Habrá de 1, ahí lo tenéis, y de 0,8, ahí lo tenéis. 0,8, 1 y 1,20, y los tenemos en diferentes anchuras y longitudes. Este de aquí es 0,8 también, mucho más estrecho. Voy a ponerlos así porque creo que es como mejor se aprecia. Vamos a ver si podemos hacer una buena toma de zoom. Ahí lo tenéis. Como veis, algunos son más largos que otros. Ahí veis que son diferentes espesores, y estos serían para la parte de los pernos en el bocallave. Me encantan, este concepto de tensor me encanta. 5, 6, 7, 8, pero este 8 es doble además. Aquí lo tenéis, es el mismo del minimum, un extremo rebajado muy muy largo, otro extremo más corto y más ancho. Este de aquí doblemente rebajado, vamos a ver si enfoca, ahí lo tenéis, se estrecha en los dos lados para la parte opuesta a los pernos, todos ellos. Y este de aquí girado, no es el que más utilizo yo, pero es más adecuado para el rastrillado, es mucho más flexible que los que utilizo yo. Aquí lo tenéis, típico tensor que suele estar en todos los sets, muchos más tensores que ganzúas. ¿Por qué? Porque es una herramienta tan importante o más que la ganzúa, y nunca vais a tener suficientes tensores, nunca. Yo sigo acumulando cada día. Perfecto, me encanta este set, no puedo decir otra cosa. Bueno, ya hemos visto cómo son los sets. Yo creo que lo mejor ahora va a ser hacer alguna apertura para que veamos cómo funcionan. Vamos a ello. Bueno,
Vamos con una apertura. Este es un yeye, no tiene marca, pero es un yeye, uno de los últimos de Yukov. Y no se quedó de los últimos por feo, se quedó de los últimos porque es complicado, requiere mucho tacto. 5 pernos. Los yeyes son unos cilindros que para mí, en mi opinión, exigen mucho de la herramienta y del ganzuador, y es por eso que los utilizo para hacer las reviews. Voy a utilizar este tensor de 1 milímetro, encaja muy bien y es muy cómodo de utilizar en esa posición. Y voy a utilizar 2 ganzúas. Aquí las tenéis, voy a utilizar la PN31, que es este gancho medio, vamos a ver si puedo alumbrar, este gancho medio con la punta muy fina y este rebaje, y voy a utilizar este gancho largo de punta fina, el PN05, perdón, PN05, ahí lo tenéis, que utilizaré para colocar los pernos más cortos cuando no llego con este otro. Vamos allá. Paciencia, lo he abierto una vez ayer, este cilindro no lo he abierto ninguna otra vez más. Vamos a ver cómo se nos da. Vamos a colocar todo bien. Ahí está, tensión media al principio, buscamos un pequeño falso colocado y mucho tacto. Segundo pide. Ahí está, un clic. Primero. Segundo pide más. Ahí, otro clic, va muy profundo, ese es muy corto. Tercero pide un clic, cuarto no estoy seguro, sexto un clic, cuarto parece que no pide, segundo se ha saltado, tercero, vamos con este cuarto, ahí he hecho un clic, sexto un clic, vamos a ver este segundo. Ahí está, hace un clic, se ha saltado algo. Hay que intentar ir poco a poco, pero hay veces que hay que colocar y pasar varias aserraduras. Son pernos aserrados, las tolerancias son muy buenas y funcionan muy bien estos pernos, es una pasada. Segundo de nuevo, ahí, tercero pide un clic, cuarto, quinto pide un clic, pide más. Vamos a ver. No es nada fácil mover este quinto. Ahí está, he hecho otro clic. Primero, se saltan constantemente. Ese segundo ya casi ni lo toco. Tercero, un clic. Pide más. Ahí he hecho un clic y se coloca. Se ha saltado el cuarto, quinto. Da un giro el rotor. Se ha saltado el segundo. Ahí está. Primero, segundo. Voy a tener que usar ya este gancho largo, el PN05, para poder palpar este segundo. Ahí está. Tercero. Ahí está colocado. Cuarto. Quinto, un clic. Pide más. Ahí está. Otro clic. Queda colocado. Cuarto, un clic. Quinto, se vuelve a saltar. Ahí lo tenemos. Vamos avanzando poco a poco, colocamos unos, se saltan otros. Ahí el segundo sigue en su sitio. Tercero, un clic. Cuarto, sigue en su sitio. Quinto. Primero. Segundo, se había saltado un clic y un buen giro. Primero pide, vamos a ver este primero. Ahí está, al colocar el primero daría la apertura. No es nada sencillo y
Como habéis visto, es muy cómodo utilizar estas ganzúas. Son de 0,6, es por eso que tengo que utilizar dos, una media y uno largo, pero funcionan muy bien y se manejan muy bien en estos bocallaves que parecen normales, pero son exigentes. Una gozada. Bueno, ya lo habéis visto, funcionan, por supuesto, es una gozada testar material de la calidad que tiene este. En todos los sentidos, en la ejecución vienen perfectamente acabadas, todo, fundas, ganzúas, tensores, la regularidad en esos acabados, el control de calidad, el diseño de Cristina Palmer en tensores, de estos ganchos, algunos de ellos destacan para mí, espectacular. Y bueno, si queréis un material de esta calidad hay que pagarlo, no es barato. Precio, el mínimo, este set de aquí, en la web está a 34,90 euros más el envío, ya va a depender del lugar de destino y impuestos como el IVA en el lugar de destino, y el set grande, el set beginner, que está a 74,90 euros más gastos de envío. Para mí son set de muy buena calidad, los recomiendo sin ninguna duda. Este como un paso intermedio al Champions, que se puede ir completando, incluso ampliando, me encanta, no puedo decir otra cosa. Y bueno, esta ha sido la review de estos dos sets, Multipeak Elite Beginner Set y Multipeak Elite Minimum Set. Espero que os haya gustado, que os sea útil, sobre todo que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.